chicos, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a conocer la diferencia entre la prosa y el verso. La prosa y el verso son las dos principales formas de expresión literaria, dos maneras en las que un escritor puede expresarse. La prosa es un estilo de expresión más libre, en el que escribimos sin ceñirnos a los lineamientos como la métrica, la rima o la cadencia. En la prosa las frases no tienen por qué rimar. Es un género discursivo propio de la narración, el ensayo, el artículo académico o periodístico, entre otros. El verso se sujeta al conjunto de reglas de la métrica, por lo que su escritura debe respetar ciertos parámetros. La diferencia entre prosa y verso tiene que ver esencialmente con el cumplimiento de ciertas normas que definen a cada una de estas formas de expresión. Ahora aquí podemos ver un ejemplo de texto en prosa y otro ejemplo de texto en verso. Esto les dará una idea de cómo son. ¿Pero qué es la prosa? Bueno, la prosa es una expresión natural del lenguaje en el que no existen normas de rima, cadencia ni sonoridad. Se dice que es una expresión natural porque nos permite comunicar ideas de la misma forma como los pensamientos, sin atender reglas o estructuras más allá de las que dicten la gramática y la ortografía de cada idioma. Por su facilidad de ser escrita, narrada, leída e interpretada, la prosa es un género más común del lenguaje narrativo. Por eso se utiliza en textos académicos, informativos, de entretenimiento, ensayos, documentos legales, literatura, exceptuando la poesía tradicional, cuentos, etc. Ahora, ¿qué es el verso? El verso es una forma de expresión que se sujeta a un conjunto de reglas donde la sonoridad de las palabras y el ritmo de las frases son fundamentales. Es la estructura clásica de las composiciones poéticas. En la escritura en verso, por lo tanto, el autor se sirve de determinadas estructuras rítmicas como la medida, la rima o las pausas. Ahora sí, vamos a ver un cuadro para diferenciar prosa y verso. Prosa está escrita en forma natural. No debe rimar necesariamente, no hay métrica. El texto está estructurado en párrafos y estos en oraciones. La entonación es determinada por los signos de puntuación, mientras que en el verso, este debe de cumplir ciertas medidas y cadencias. La rima es fundamental. Se toma en cuenta la cantidad de sílabas de cada frase. El texto está estructurado en estrofas y estos en versos. Y la entonación está determinada por las pausas internas. Hasta aquí hemos llegado al final de este video. Recuerda que si te ha gustado me puedes regalar un like o puedes compartir el video. Si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas, es gratis. O también nos puedes apoyar simplemente con no saltar los comerciales. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.